vamos a conocer el funcionamiento de un sistema de calefacción a través de una caldera de gas. Normalmente las calderas de gas se encuentran ubicadas en un local habilitado a tal efecto. Dicho local ha de cumplir unas medidas de seguridad. Como vemos en la señal, estas salas no son accesibles al público en general, tan solo pueden entrar los operadores habilitados a tal efecto. Vamos a conocer esas medidas de seguridad antes de entrar en la sala de calderas. En primer lugar, vemos la red de alimentación de gas a la sala de calderas. Esta red de alimentación puede ser cortada en caso de avería a través de una válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad tiene un accionamiento eléctrico. En caso de fallo de ese accionamiento eléctrico, podríamos accionar también de forma manual y cortar el suministro de gas al interior en caso de avería. Podemos ver aquí también otro sistema de seguridad. En este caso, seguridad eléctrica. Tenemos un paro de emergencia o SETA que puede cortar el suministro eléctrico en caso de avería en el interior. No es necesario acceder dentro de la sala, podemos accionarla desde el exterior. Una vez ya en el interior de la sala de calderas, vamos a seguir con los sistemas de seguridad. En primer lugar, nos encontramos con la central que nos avisa de la fuga de gas. Para ello, disponemos de dos detectores situados en el techo que detectarían una posible fuga de gas, enviando la señal a la central. Esta central enviaría una señal a la válvula que hemos visto en el exterior. Ya sabéis que esa válvula cortaría el suministro de entrada de gas a la sala de calderas. En el display podemos ver el nivel de radiación. Si los LEDs se encuentran de color verde, indican que no existe fuga. Por el contrario, si fueran de color rojo, indicarían que existe una fuga y mandarían la señal a la válvula exterior con el fin de cortar el suministro. Siguiendo con el tema de seguridad, hay que recordar que toda sala de calderas ha de disponer de un sistema de ventilación adecuado. Mediante rejillas situadas normalmente en la zona inferior y en la zona superior, podemos ventilar el local evitando que haya acumulación de gas. También disponemos de un desagüe de agua ubicado en la zona inferior, donde se recogería cualquier posible fuga de líquido. Al igual que en cualquier sala, se dispone de un extintor habilitado a tal efecto en el caso de que hubiera fuego. Por último, sobre la puerta de salida encontramos una luz de emergencia que nos va a facilitar el recorrido de evacuación en el caso de emergencia.